¿Cuál es tu truco para impresionar en una entrevista de trabajo? Antes de entrar en una entrevista, descubra algo que realmente desea saber sobre la empresa cuando pregunten, ¿tiene alguna pregunta? Pregunté sobre un proyecto de infraestructura que sucede, y hablamos sobre algunos detalles. Me permitió mostrar algunas de mis habilidades y demostró que estaba interesado. Mi jefe luego dijo que ese fue uno de los factores para contratarme. A veces, hacer una buena pregunta en una entrevista puede marcar la diferencia. Una vez, un amigo mío preguntó sobre un proyecto específico en una empresa. Habló sobre eso y destacó sus habilidades. Al final, le dijeron que esa curiosidad fue clave para que lo contrataran. Es un buen recordatorio de que prepararse de manera efectiva puede abrir oportunidades. Así que recientemente obtuve un trabajo que nunca hubiera adivinado. Todavía creo que no estoy completamente calificado, pero traje un montón de entusiasmo, genuino, a la mesa. Estaba muy emocionado por lo que estaban haciendo y estaba realmente emocionado de aprender. Supongo que eso fue evidente porque la entrevista se convirtió en una discusión y recibí un correo electrónico de ellos antes de llegar a casa, jajaja. Es importante tener en cuenta que recientemente me gradué de pregrado y este es un trabajo destinado a los recientes graduados. A mí también me pasó algo así. Terminé mis estudios y no pensé que conseguiría trabajo tan rápido. Fui a la entrevista, estaba nervioso, pero me interesaba realmente la empresa. Durante la charla, empecé a relajarme y a compartir ideas. Al final, recibí la oferta antes de llegar a casa. Nunca esperé que todo pasara tan rápido, pero ese entusiasmo a veces hace la diferencia. Hago mi tarea, tanto para conocer la empresa /trabajo como para tener algunas historias de mi carrera listas para contar. Algunas pueden adaptarse fácilmente a una variedad de preguntas. Soy totalmente sincero sobre cosas en las que no sé o no tengo experiencia. Esto tiene el efecto secundario de agregar legitimidad a todas las cosas que hago, afirmo ser bueno. Me acerco a la entrevista como si los estuviera entrevistando para ver si quiero tomar su trabajo o no. Porque, sinceramente, lo soy. Que proyecta confianza también. Este último punto refleja bien mi enfoque. Cuestiono el motivo por el cual debería querer unirme a su equipo. Es fundamental abordar la entrevista con la mentalidad de que se trata tanto de evaluarles a ellos como de ser evaluado por ellos. Esta perspectiva puede marcar la diferencia en la conversión de una simple entrevista en una conversación más equilibrada. Al final, hago mi pregunta favorita, ya que hasta ahora me ha funcionado el 100% del tiempo, así que suponiendo que obtenga este puesto, y seamos honestos, realmente lo agradecería. En 6 meses a un año, ¿qué cualidades o logros serán los que le recuerdan que tomó la decisión correcta al invitarme a su equipo? Formulo la misma pregunta, quizás con un tono ligeramente distinto, y siempre parece que disfrutan responderla. Durante la entrevista para mi trabajo actual, la persona a cargo se tomó aproximadamente 10 minutos para ofrecer una respuesta detallada. Es interesante observar la pasión con la que abordan este tema y cómo se sienten al compartir su perspectiva. Sea genuino y sonríe. Míralos a los ojos cuando hablan. Use algo adecuado. Si no estás seguro, vaya a informar inteligente. Mi trabajo actual lo conseguí porque hice reír a mi jefe y parecía ansioso por aprender. Terminé hablando con otro gerente sobre fotografía mientras hice un título en cine y él es un fotógrafo en su tiempo de inactividad. Siempre sugiero ser honesto. Si no sabe la respuesta a una pregunta, admítelo. Haga preguntas, siempre. Muestra una voluntad de aprender e interés en el papel. Apague su teléfono o póngalo en silencio. Al final, gracias por su tiempo. Una vez que haya terminado, envíe un correo electrónico de agradecimiento por la consideración. Esto es lo que me lo consiguió, yo era la única persona que hizo eso de las otras personas con las que me entrevistaron. Sé auténtico y sonríe. Mantén contacto visual mientras la otra persona habla. A veces, puede ser complicado debido a ciertas características personales, pero practicar estas acciones puede ayudar a mejorar las interacciones sociales. Intenta concentrarte en lo que se dice y responde de manera natural. Con el tiempo, estas habilidades pueden volverse más cómodas y simples en la comunicación con los demás. Me gusta hacer preguntas al entrevistador que las arrojan un poco de la guardia. Por ejemplo, ¿cómo maneja su equipo situaciones en las que no está de acuerdo con su jefe? ¿Qué cambiarías de tu jefe? ¿Cuál es el peor desastre que ha enfrentado su empresa? Si pudieras cambiar una cosa sobre tu lugar de trabajo, ¿cuál sería? ¿Cuáles son las 3 razones más comunes por las que las personas abandonan la empresa? Puntos de bonificación si el jefe también está sentado allí, cuando los preguntas.
Si dudan en responder de forma negativa o constructiva, criticar, eso puede decirle mucho sobre la relación de trabajo entre ellos y la gerencia. Jamás contrataría a una persona que hace preguntas tan intrusivas con la intención de generar conflictos entre un empleado y su superior. Esto parece un comportamiento que busca crear problemas. Una pregunta multifacética para el gerente de contratación. A diferencia de una pantalla de recursos humanos o una entrevista adyacente, ¿cuál cree que es el mayor desafío que enfrenta la persona que se enfrenta a este rol y cómo mide el éxito de esa persona? Es reflexivo, requiere que hablen mucho, siempre bien, y te ayude a pintar el paisaje actual para ti, como cuáles son los problemas del día 1 que deben abordarse lo antes posible, y cómo serás evaluado en el futuro. Revela lo que priorizan y también muestra que estás pensando en cómo comenzar mejor a correr. Nunca recibí una mala respuesta a esto y a menudo me han dicho, buena pregunta. Es importante recordar que las entrevistas son bidireccionales y creo que esta es realmente buena para dejar al descubierto cómo puede ser realmente un trabajo en comparación con una descripción del trabajo. Una vez, en una entrevista, hice una pregunta similar. Pregunté qué desafíos enfrentaría la persona en el puesto y cómo medirían el éxito. El gerente comenzó a hablar sobre problemas inmediatos y metas a largo plazo. Me dio una visión clara del trabajo real, no solo lo que decía el anuncio. Al final, me dijo que era una buena pregunta. Eso me ayudó a decidir si era el trabajo adecuado para mí. Investigue la empresa y haga preguntas al respecto. Un buen es para preguntar cuáles son las oportunidades de crecimiento para su posición. Muestra que está interesado en quedarse a largo plazo. Pase un tiempo antes de cualquier entrevista pensando qué preguntas desea hacer, y asegúrese de tener algunos buenos seguimientos también. Te hace destacar como candidato. La última vez que fui a una entrevista, me preparé haciendo varias preguntas sobre la empresa. Quería saber sobre las oportunidades de crecimiento en el puesto. Me pareció que eso realmente llamó la atención del entrevistador. Al final, tenía un par de preguntas de seguimiento listas. Salí de la entrevista sintiéndome bien, creo que eso ayuda a que te recuerden. Es simple, pero marca la diferencia. Cada vez que me preguntan si tengo alguna pregunta para ellos, siempre hago una pregunta personal que les haga pensar. Algo divertido, ¿sabes? ¿Cuál es tu canción de ruptura? ¿Cuál es tu broma favorita de papá? ¿Cuál es tu comida favorita de placer culpable? Incluso si no consigo el trabajo, generalmente se destacará en la memoria para los entrevistados y será lo más destacado de un día extenuante, para tratar de encontrar una nueva contratación. No estoy seguro de si esta es una buena estrategia. Si estuviera en una entrevista y me hicieran una pregunta así, probablemente sonreiría y respondería, pero en mi mente, los consideraría poco serios como candidatos. Si la persona que me entrevista a un hombre mayor, generalmente recito y comparto algunos consejos que mi abuelo me dio cuando era niño que se ajusta a algo que dijeron. Por lo general, los impresiona y les hace pensar que soy como él. Mi último trabajo antes de mi actual, había estado desempleado durante 5 años porque me ocupé de mi abuela después de la escuela secundaria y mencioné que cuando preguntó por qué había estado desempleado tanto tiempo mencionándolo, básicamente me entregó el trabajo, así que si la persona es una mujer mayor, lo menciono y siempre me encanta porque me pasa como una persona razonable, como una persona razonable, como una persona razonable, como una persona razonable. A menudo, recuerdo las enseñanzas de mi abuelo en entrevistas. Siempre me decía que la honestidad y el respeto te ganan la confianza de las personas. En mi último trabajo, hablé sobre cuidar a mi abuela durante esos años. La entrevistadora, una mujer mayor, pareció conectarse con eso y me ofreció el trabajo. Creo que a veces, ser auténtico resuena más que cualquier experiencia laboral. Esas conexiones son importantes. Suena tonto pero parece ayudar, parte y paso mucho tiempo no solo trabajando en mis respuestas, sino también trabajando para hacerlas lo más concisas pero completas como sea posible. Si está en una industria durante más de 10 años, puede dronizar para siempre en cada pregunta. Realmente fatiga a las personas que hacen la entrevista. ¿Dar casi el mismo contenido en mucho menos tiempo? Realmente difícil de hacer. Por eso creo que la mayoría de las personas no ensayan sus respuestas cuando realmente deberían. Seguro que tienes una gran respuesta, pero ¿puedes destilarla en una respuesta mucho más corta? Parte 2. Cuando me preguntan qué es algo en lo que eres realmente bueno o cómo te ves agregando valor al equipo, les digo que trabajo muy duro haciendo la parte y le ahorra tiempo a todos porque me importa lo suficiente como para no vomitar el conocimiento / anécdotas, en todo el correo electrónico y en las reuniones. En mi juventud probablemente era demasiado inteligente, o demasiado emocionado por mi bien y quería mostrarlo. Ahora trato de esperar el momento adecuado y ser conciso y preciso y solo comparto si es realmente relevante. Y haré alguna diferencia en la decisión que se tome.
A veces me pregunto si la gente realmente se da cuenta de cuánto tiempo se puede ahorrar con respuestas directas. Antes, yo solía hablar mucho, queriendo mostrar lo que sabía. Con el tiempo, aprendí que ser conciso es más efectivo. En las reuniones, empecé a enfocarme en lo esencial. Así, no solo respeto el tiempo de los demás, sino que también puedo aportar más al equipo. Es una forma de demostrar que valoro lo que hacemos. Mi empleador usa el formato de entrevista STAR. Ese acrónimo significa situación, tarea, acción, resultado. Cada pregunta en la entrevista cae en el mismo formato. Cuéntame sobre un momento en que complete el espacio en blanco, y esperan que tus respuestas golpeen cada uno de los 4 puntos de bala. Incluso si su entrevista no está específicamente orientada a las estrellas, sigue siendo un sistema lo suficientemente flexible como para que cualquier respuesta dada en ese formato pueda ser impresionante cuando sea apropiado. En cualquier caso, es bueno tener un caché de éxitos laborales anteriores que pueda presentar en una historia de estrellas porque aún pueden ser útiles. Recuerdo una vez que tuve que preparar una entrevista. Mi amigo me dijo que usara el método STAR. Así que pensé en un proyecto en el que trabajé. Había un problema, tenía que liderar un equipo. Actuamos rápido y mejoramos la situación. Al final, el cliente estaba satisfecho. Usar esa estructura hizo que mi respuesta fuera clara y directa. Me ayudó a organizar mis ideas de manera sencilla. Haga preguntas sobre la empresa para la que está entrevistando. Te hace parecer que estás preparado e investigado sobre la compañía para la que estás entrevistando. También ayuda a demostrar que tiene interés en la empresa que va a trabajar no solo por el título de trabajo que ofrece la compañía. Es importante que durante una entrevista hagas preguntas sobre la empresa. Muestra que estás preparado y que has investigado un poco. También ayuda a demostrar que te interesa más la compañía que solo el puesto. Esto puede llevar a una conversación más interesante y a que te vean como un candidato comprometido. Simplemente, es una buena estrategia para destacar. Sea educado con todos en la empresa. Nunca se sabe quién son o con quién interactúan. Aparecer temprano. Date suficiente tiempo. Hacer un seguimiento. Mencione puntos en la entrevista y recuérdeles sus fortalezas. Cuando mencionó que estaba haciendo la transición a un nuevo sistema CRM, sabía que mi conocimiento de datos y análisis sería valioso. Si no está seleccionado, solicite comentarios. Manténgase en contacto con las personas que sientes que has impresionado. Hágales saber que está interesado en oportunidades futuras. Nunca se sabe lo que podría estar disponible pronto. Es un buen consejo. Recuerdo que un amigo tuvo una entrevista y se preparó bien. Llegó temprano y se mostró amable con todos. Al final, aunque no lo eligieron, pidió retroalimentación y mantuvo contacto, lo que le sirvió. Unos meses después, lo llamaron para otra posición. Así que sí, siempre es mejor ser amable y estar listo. Las cosas pueden cambiar rápido en el trabajo. Sea extrovertido pero no falso. Interese no solo en el trabajo que solicite sino también en la empresa. Si se espera que apoye a alguien, pregúntele sobre su día típico porque le da una mejor comprensión de qué y cómo apoya las cosas. También puede matar el tiempo mientras piensas en una mejor pregunta. Usé esos 3 en mi última entrevista de trabajo y vencí a personas que estaban más calificadas para el trabajo. Tuve 0 experiencia laboral oficial mientras tenían años en trabajo civil y militar. También llevaba calcetines blancos con un traje negro y pantalones. A veces, la autenticidad hace la diferencia. En una entrevista, me centré en la empresa y no solo en el puesto. Pregunté sobre el día a día, lo que me ayudó a conectar. A pesar de no tener experiencia, logré conseguir el trabajo. Fue interesante ver que un básico como usar calcetas blancas con traje negro también llamó la atención. A veces, los pequeños detalles cuentan. Discurso del ascensor. Tengo un discurso de 60 segundos preparado para la porción Háblame sobre usted. Los empleadores pueden decir cuándo se han preparado y realmente los impresiona. Una vez tuve una entrevista donde el puesto no era adecuado para mí, pero el entrevistador estaba tan impresionado que envió mi currículum a su jefe y me recomendó una mejor posición que terminé obteniendo. Así que prepárate y practica hasta que puedas decirlo mientras duermes. A veces, la preparación hace la diferencia. Recuerdo una entrevista en la que, aunque el puesto no era adecuado, hice una buena presentación de mí mismo. La entrevistadora quedó tan impresionada que envió mi currículum a su jefa. Finalmente conseguí una mejor posición. Practicar un discurso claro y conciso siempre vale la pena.
Siempre me concentro más en destacar /diagonal ser recordado en lugar de impresionarlos en la entrevista. Siempre uso tacones y pretendo caminar torpemente. En algún momento de la introducción digo, lo siento, no estoy acostumbrado a caminar en estos, solo quería lucir bien para esta entrevista. Luego procedo a matar la entrevista. Al salir, pretendo tropezar un poco y mirar a los entrevistadores con una cara de ups. Todos se ríen y piensan que es adorable. Hasta ahora me ha llevado cada posición para la que he entrevistado. Me suena a una jugada astuta. La gente realmente recuerda momentos divertidos, y si logras hacer que se rían, es probable que te queden con una buena impresión. Es interesante cómo ser un poco torpe puede hacerte destacar. Al final, es genial ver que ser auténtico puede ser tan efectivo. Parece que tienes una estrategia que realmente funciona para ti. Tomar apuntes. Escribe los nombres del panel. Escribe las palabras clave de cada pregunta. Esto hace 3 cosas: registra la pregunta en caso de que se olvide a mitad de camino. Te da 10 segundos adicionales para pensar en una respuesta mientras escribes. Le da notas para más tarde cuando envía un correo electrónico de seguimiento a las personas en el panel. Hice que varias personas en mi último trabajo me dijeron que envié al otro solicitante porque parecía que el profesional tomaba notas en la entrevista, literalmente acabo de escribir sus preguntas. Eso me recuerda a una vez que fui a una entrevista. Me dijeron que estaba entre yo y otro candidato. Decidí tomar notas de las preguntas. No solo me ayudó a organizar mis pensamientos, sino que también me dio unos segundos para pensar en las respuestas. Al final, me dijeron que mi actitud profesional marcó la diferencia. A veces, lo que parece simple puede hacer una gran diferencia. Mi mejor consejo para una buena entrevista: no piense en la entrevista como entrevistado, pero como la persona y usted descubren si la empresa y usted encaja bien. Te quita mucha presión innecesaria y realmente puede relajarte. Un candidato relajado suele ser un candidato más seguro, y la confianza en un candidato es lo que desea ver como gerente de contratación. La mejor recomendación que tengo para una buena entrevista es no verla como si te estuvieran interrogando. En cambio, piénsalo como un proceso en el que ambos exploran si realmente son compatibles. Esto quita mucha presión innecesaria y ayuda a relajarte. Un candidato relajado suele mostrar más confianza, y eso es lo que normalmente quiere ver un reclutador. Algo realmente simplemente está imitando su lenguaje corporal, pero con un retraso de 30 segundos. Es una manera fácil de leer la habitación, y te ayuda a coincidir con el tono y les da lo que esperan. No se usa necesariamente para impresionar, pero lo hará más probable que encaje, lo que los hará inconscientemente como usted. A veces, imitar el lenguaje corporal de alguien puede ser útil. Recuerdo una vez que estaba en una reunión y noté que uno de mis amigos hacía esto. Esperaba un momento antes de repetir sus gestos. Al principio, parecía raro, pero mientras seguíamos hablando, todos empezaron a sentirse más cómodos. Creo que la gente se siente más conectada de esa manera, aunque no sea intencional. Es un truco simple que funciona. No estoy seguro de aconsejarlo, pero mentí sobre una cosa menor en mi entrevista, y eso terminó siendo lo que me contrató. Tengo una licenciatura en administración de empresas que no es impresionante. En medio de toda la mierda en mi currículum, incluí que tomé ecuaciones diferenciales como electivo. Obviamente no lo hice, quiero decir, ¿quién tomaría DIFEQ como un electivo? Pero mi jefe me ha dicho al menos 8 veces en los últimos 3 años que cuando descubrieron que tomé DIFEQ, sabían que tenían que contratarme. A veces hay que tomar riesgos. Recuerdo que un amigo exageró en su currículum, mencionando un curso de programación que nunca tomó. Al final, lo contrataron por eso. No está bien mentir, pero a veces esas pequeñas cosas marcan la diferencia. Aunque no lo recomiendo, parece que en el mundo laboral la percepción cuenta mucho. A veces, lo que parece un pequeño detalle puede ser decisivo en una decisión de contratación. En lugar de enumerar las cosas en las que es bueno, enumere cosas que necesitan mejoras y cómo puede mejorarlas. Un buen apretón de manos es bastante bueno, no demasiado firme o demasiado suave, no demasiado entusiasta o demasiado muerto. Si la persona que está saludando está de pie, es mejor que usted también se ponga de pie para evitar una incómoda diferencia de altura. Trate de concentrarse en el lenguaje corporal, no estoy diciendo que desconecte al tipo que lo entrevista para concentrarse en hacer contacto visual. Escuchar es clave. Específicamente intente no encorvarse /diagonal encorvar la espalda. No se inquiete, muestra que no está interesado. Hacer contacto visual bueno para una conversación: no mires hacia otro lado con demasiada frecuencia, pero no lo mires sin emoción.
Sea muy emotivo y optimista, el optimismo puede ser un gran combustible para la ética del trabajo. Participar en la conversación y hable con claridad y con un volumen apropiado. Estar demasiado tranquilo es automáticamente una señal de que no trabaja bien con las personas. Ser demasiado ruidoso puede ser molesto. No solo se siente y hable cuando se le habla. Asegúrese de hacer algunas preguntas sobre el trabajo para mostrar entusiasmo y ética de trabajo. Eso es lo que le dará un trabajo. Es interesante cómo los detalles pueden marcar la diferencia en una entrevista. Recuerdo que un amigo tenía problemas con su lenguaje corporal. Se veía encorvado y nervioso. Decidió practicar frente al espejo. También trabajó en su saludo y en hacer preguntas relevantes. Con el tiempo, mejoró mucho. Al final, en su siguiente entrevista, mostró más confianza. Aprendió que no solo se trata de lo que dices, sino también de cómo te presentas. Sí. Este es un buen consejo para todo propósito, entrevistas de trabajo y la vida. Me siento recordando mi autoevaluación pasada en lugar de cortarme antes. Otra cosa para ayudar en las entrevistas es obtener un reproductor de MP3 barato que sea lo suficientemente pequeño como para esconderse en un bolsillo y grabar su entrevista. Cuanto más te escuches responder a las preguntas, mejor preparado estarás para la próxima ronda. Recuerdo una vez que un amigo me dijo que grabara mis entrevistas. Al principio, me pareció raro, pero lo intenté. Escucharme responder fue útil. Me di cuenta de mis errores y eso me ayudó a mejorar. La próxima vez que tuve una entrevista, me sentí más confiado y preparado. Es un consejo simple, pero hace la diferencia. A veces, solo necesitas una pequeña ayuda para avanzar. Busqué en Google al presidente de la compañía, descubrí que le gustaba el fútbol universitario y fue a Texas Tech. ¿A dónde fuiste a la escuela? Texas Tech. Los Red Raiders. Esa fue una pérdida difícil el sábado. No me importa el fútbol universitario en lo más mínimo y nunca hubiera conocido a su mascota. Eso es fantástico. Tuve una conversación sobre fútbol con un alto ejecutivo, pero me confundió con otra persona que también disfruta del hockey, así que al principio decidí seguirle el juego. Durante la última temporada de playoffs, sentí la necesidad de informarme sobre el rendimiento de su equipo, ya que él se acercaba y decía, no digas nada. Ya lo sé. Como si tuviera idea de lo que estaba sucediendo. Me puse poco cuando tomé un trabajo de una empresa que estaba mal. Era de propiedad pública y se desvanecieron a una compañía canadiense tan pronto como pudieron, aproximadamente un año después de que comencé. Durante mi próxima ronda de caza de empleo, tenía preguntas muy puntiagudas en mis entrevistas. ¿Es una empresa de propiedad privada? ¿Algún plan para desinvertir a este grupo empresarial? ¿Se comparten clasificación financiera con los empleados? ¿Cuál es su tenencia promedio de empleados? ¿Cómo se mide el rendimiento? Etcétera, etcétera. Etcétera. Una opción que he utilizado anteriormente es, he revisado los requisitos para este puesto y entiendo que hay detalles que a veces no se mencionan en la descripción del trabajo. ¿Podrías compartir cuáles son las características que consideran esenciales para tener éxito en esta posición? Esta pregunta permite que el entrevistador reflexione rápidamente y proporcione información que no siempre está en el documento que tiene en mano. Primero reconstruyo y, como un buen abogado, no hago ninguna pregunta a las que no conozco la respuesta, y les pregunto de una manera que me hace parecer que podría encajar. Mi trabajo actual, noté que tiene un ambiente y un código de vestimenta más relajados, y sabía que esto entraba, pero que todavía me preguntaba. Personalmente prefiero un lugar de trabajo más relajado pero profesional, así que puedo preguntar cómo es la atmósfera aquí. Sería necesario realizar una investigación exhaustiva, como contar con un amigo cercano o varias personas conocidas en una empresa, para no tener dudas auténticas. Este consejo podría ser más útil para alguien recién graduado que aún no tiene claros sus objetivos laborales, en lugar de alguien que ya tiene definido lo que busca y quiere asegurarse de que el empleador cumpla con sus expectativas. Entrevisto a mucha gente. Aquellos que, cuando se les preguntó si tienen alguna pregunta, dicen no lo creo, no ahora, generalmente bajan de manera bastante significativa en mi ranking. Aquellos que hacen preguntas reflexivas que muestran que han realizado algunas investigaciones suben. No creo que esto sea solo una medida arbitraria. Las personas que hacen buenas preguntas en las entrevistas hacen buenas preguntas mientras aprenden a hacer su nuevo trabajo. Como una persona generalmente optimista que se deja llevar por las circunstancias, tardé mucho tiempo en darme cuenta de que responder con un alegre no tengo preguntas no era la reacción adecuada.
Punto doble para hacer preguntas apropiadas al nivel del entrevistador. Por ejemplo, no le pregunte a un vicepresidente senior sobre los negocios tácticos en curso, y no le pregunte a un empleado de nivel relativamente de entrada sobre cómo la empresa evalúa el riesgo en función de las condiciones macroeconómicas, tal vez no los mejores ejemplos, pero espero que obtenga la idea TLDR. Haga preguntas específicas a la compañía que el entrevistador puede responder de manera realista. Una vez, un amigo mío tuvo una entrevista en una empresa grande. Preguntó cosas sobre la cultura de la compañía y el equipo, lo cual fue adecuado. Pero luego hizo una pregunta técnica que solo un directivo podría responder. Se notó que se puso nervioso. A veces, es mejor hacer preguntas más simples que se alineen con el nivel de la persona. Al final, no consiguió el trabajo, pero aprendió de la experiencia. Sí, trabaje de antemano lo que le gusta del negocio y el puesto y también se sentirá más positivo en la entrevista, ser un ser humano. Estar interesado y entusiasta. La mayoría de las personas no buscan un engranaje en una rueda. Están tratando de resolver si pueden soportar tener que trabajar con usted. Mi antiguo jefe solía contratar personas en función de si pensaba que podía soportar su compañía en un viaje de 2 semanas en el lejano oriente o si pensaba que lo irritarían. Se trata de construir un equipo y eso significa que a veces la persona más competente no consigue el trabajo. A veces, la segunda persona más competente que no se encuentra como un idiota. La mayoría de las personas no buscan a alguien que solo cumpla un rol, sino que evalúan si pueden convivir contigo en el entorno laboral. Esta fue una de las lecciones más importantes al ingresar al mundo profesional. Durante las entrevistas, parecía que solo intercambiaban charlas informales, pero luego noté que todos respondían a la misma pregunta sobre su comida favorita reciente. Algunos se mostraron indecisos, mientras que otros compartieron descripciones detalladas de sus platillos. Una vez me ofrecieron un puesto de supervisor de ingeniería, en una empresa que fabrica pesos de precisión para fines científicos. Cuando estaba leyendo la compañía antes de la entrevista, leí sobre cómo diseñaron su propia aleación personalizada. Lo investigué y sonaba genial. Les dije que me recordaba a Rearden Steel de Atlas Strag. Estaba entrevistando para un puesto de empleado de envío. Mi educación está en ingeniería sólida. Eso es algo curioso. Fuiste a una entrevista para un puesto que ni siquiera está relacionado con tu área de estudios. Mencionar Rearden Steel debió ser un movimiento interesante. La empresa probablemente no esperaba ese tipo de referencias. A veces parece que la gente no aprecia tus conocimientos fuera del rango que buscan. Pero bueno, al final del día solo intentabas hacer el mejor uso de tu curiosidad. Esta también es una buena manera de medir si realmente tienen la intención de contratarlo en serio o no. Me contraté para un trabajo que pensé que vendría en la tienda de la compañía, y al final de la entrevista pregunté sobre el estacionamiento, qué número de clientes vieron, etc. Inmediatamente, tan pronto como comenzó a hacer preguntas que el gerente de contratación comenzó a verse realmente nervioso. Pasó de la definición de la imagen de Pepi a nerviosos muy rápido. Me presenté a la orientación al día siguiente y resultó que realmente estaban buscando vendedores puerta a puerta con oportunidades que se brindan para trabajar en la tienda a empleados exitosos. Se fue y no miró hacia atrás. A mí me pasó algo similar una vez. Fui a una entrevista pensando en un puesto normal, pero cuando empecé a preguntar, noté que el entrevistador se puso incómodo. Resulta que el trabajo era para ventas puerta a puerta. Me di cuenta de que no era lo que buscaba y decidí irme. A veces es mejor escuchar las señales y no perder el tiempo. Si ya está en el trabajo y mira un trabajo diferente en otro lugar, hace bien en recordar que la entrevista no es una forma. No es solo la compañía que lo entreviste, usted también está entrevistando a la empresa. Desea asegurarse de que la cultura de la empresa sea una con la que pueda vivir, que la compañía sea estable y que no esté por colapsar y dejarlo sin trabajo, y que el trabajo es realmente como lo han anunciado. No tenga miedo de que entrevistarlo sobre la cultura de la compañía pueda reducir sus posibilidades. Si lo hace, entonces esquivó una bala si lo rechazan por estos terrenos. Debe asegurarse de que el trabajo que está viendo es al menos tan bueno, preferiblemente mejor, que el que está pensando en dejar. Es cierto, cuando buscas un nuevo trabajo, no solo te están evaluando a ti. Tú también tienes que asegurarte de que el lugar vale la pena. Una vez, fui a una entrevista donde todo sonaba genial, pero al preguntar sobre la cultura del trabajo, me di cuenta que no encajaría. Al final, decidí no seguir adelante. A veces es mejor perder una oportunidad que meterte en un lugar que no te gustaría. Esto no es solo importante para las entrevistas de trabajo. También es importante si está tratando de vender sus bienes y servicios a otra empresa. Estaba involucrado en un lanzamiento para vender nuestro conjunto de productos a una gran empresa.
La cantidad de investigación que hicimos en la empresa, leyendo sus informes anuales, etc., marcó una gran diferencia y fue una gran razón por la que ahora tenemos un memorando de entendimiento para que tomen nuestro producto a bordo. Pudimos mostrar cómo nuestros productos eran adecuados para su organización. Al final del día, una entrevista de trabajo es solo un lanzamiento para venderte a la empresa. Si puede mostrar cómo su conjunto de habilidades puede resolver problemas reales para la empresa, obtendrá el trabajo. PD. Me han ofrecido todos los trabajos por el que he entrevistado. Siempre he creído que prepararse es clave. Recuerdo una vez que tenía que hacer una presentación para un cliente grande. Investigué mucho sobre ellos, sus necesidades y cómo mis ideas podían encajar. Al final, logramos cerrar el trato. Me di cuenta de que la misma estrategia funciona para una entrevista de trabajo. Si muestras tu valor y cómo puedes ayudar, las oportunidades llegan. He tenido suerte y siempre he conseguido los trabajos que he querido. Usé este tipo de pregunta en una entrevista realmente dura, con el vicepresidente de una gran empresa, que no pensé que lo estaba haciendo demasiado bien. El entrevistador hizo una pausa y comentó que era una muy buena pregunta que nunca se le había hecho antes. Él respondió con algunas cosas que sabía que es, así que ya tenía planes de abordar con las formas de llegar. En mi carrera tuve muchas entrevistas, esta fue este día la entrevista más difícil que he tenido, y en mi opinión mi entrevista de peor desempeño. Terminé ofreciendo el trabajo, y en mi opinión era principalmente hacer este tipo de pregunta. Estar listo permite demostrar una mentalidad proactiva y la capacidad de analizar una posible debilidad. Al reflexionar sobre esta, se puede identificar una solución efectiva y práctica para resolver el problema. La preparación no solo ayuda a reconocer áreas de mejora, sino que también facilita el desarrollo de estrategias que conduzcan a resultados positivos. Entrevisto a los candidatos a menudo y realmente no me gusta esta pregunta por dos razones. Primero, si tengo preocupaciones, generalmente no las comparto con el candidato de todos modos. Sé que esto suena duro, pero simplemente no es práctico ni necesario. En segundo lugar, esta pregunta me lleva a terminar con la entrevista pensando en sus fallas o preocupaciones. Ciertamente, es un tema delicado. Algunos postulantes han formulado la pregunta de manera negativa, como ¿hay algo que impida que me contraten para este puesto? Esta pregunta puede ser problemática, especialmente si surgen preocupaciones importantes durante la entrevista o si hay matices que deben analizarse con otros entrevistadores antes de tomar una decisión. En cualquier caso, las respuestas que se pueden proporcionar a esta pregunta no suelen ser muy efectivas. ¿Dónde estaba este hilo cuando lo necesitaba hoy? Cuando me preguntaron si tenía preguntas al final de mi entrevista esta tarde, solo podía pensar en una pareja. Mi mente se enmarcó en esta parte, y creo que mis preguntas fueron un poco estúpidas. Maldita sea, esto hubiera sido bueno hace unas horas. Ah, bueno. A veces, al final de entrevistas, es fácil quedarse en blanco. Recuerdo una vez que también sentí que mis preguntas eran malas. Luego, me di cuenta que no hay preguntas estúpidas, solo las que no se hacen. Puede ser frustrante, pero lo importante es aprender para la próxima vez. Siempre hay otra oportunidad. Impresionante. Buen trabajo. Ayer completé una solicitud para un trabajo de pago más alto. He pensado en ello por un tiempo que no estaba en serio, pero apenas comencé a llenarlo cuando el tipo simplemente tuvo tiempo para seguir adelante y hacer una entrevista conmigo. Lo siguiente que sé es que ahora tengo un trabajo de pago más alto esperándome con más oportunidades y ni siquiera estaba considerando seriamente un nuevo trabajo, pero la primera solicitud que comencé a completar y resultó que estaba en el momento correcto. Nota al margen, si tiene un trabajo y en busca de otro, asegúrese de avisar 2 semanas a su trabajo, ya que le dije a mi entrevistador que no podía comenzar de inmediato porque me gusta ir en buenos términos. Así que siempre dé algún tipo de aviso cuando deje trabajos. Ayuda a largo plazo y muestra a la compañía que usted es profesional y les dará la cortesía de encontrar un reemplazo que no sea fácil. Como empleador, es complicado. Hemos tenido casos en los que empleados abandonaron su puesto sin previo aviso, solo para que sus nuevas oportunidades no funcionaran, lo que los llevó a solicitar nuevamente con nosotros. La verdad es que no estamos dispuestos a considerar esas solicitudes. Sí, no necesariamente. Realmente quieres vestirte para encajar con la cultura. Es posible que estés calificado, pero si no creen que te lleves bien con la cultura, por lo que diría que vestir un nivel por encima del vestido típico. Si es casual, vaya a negocios casual de negocios, entonces use un traje. Y si es un negocio, entonces obviamente usa negocios. Claro, esto es muy acertado.
Mi observación podría reformularse como: si tienes dudas, vístete un nivel por encima de lo que crees que deberías estar. Este es realmente un mal consejo. He estado en algunos lugares que atracan algunos puntos por formalidad excesiva. Es más que quieran que hagas un poco de actitud/diagonal atmósfera tú mismo. Lo que puede ser tan simple como llamar a la recepción, decirles que vienes a una entrevista y preguntando cuál es el código de vestimenta para el lugar de trabajo y las entrevistas típicamente. Literalmente, solo te dirán semi/diagonal formal o somos muy informales, nadie usa un traje por aquí. Haz lo que te siente bien, pero sepa que definitivamente no es tan simple como siempre aparecer en cada entrevista en un smoking completo. Aquí hay un consejo valioso. Comunicarte con anticipación para preguntar sobre el código de vestimenta definitivamente demostrará que eres una persona meticulosa. En lugar de simplemente presentar la idea de llegar en traje formal, lo que se sugiere es estar un poco más arreglado de lo que podrías pensar que es apropiado. En el ámbito profesional, asumir puede llevar a malentendidos. Así que llama y consulta: ¿qué podrían decirte? No podemos darte esa información, tienes que adivinar. Así es 100% como abordo las cosas. Conozco mi experiencia, lo han visto en el papel y decidieron que vale la pena hablar o que al menos soy capaz de realizar el trabajo antes de entrar. Por lo general, al comienzo de la entrevista, después de confirmar mi currículum y preguntarme sobre algunas experiencias pasadas, se convierte en mi asegurándome de que realmente quiera este trabajo. ¿Cuál es mi vida a día? ¿Largas horas? ¿Mucha política? ¿Cómo se manejan las disputas intraométricas? ¿Con qué frecuencia estoy en las reuniones? ¿Puedo ver el espacio en el que estoy trabajando? No, gracias a los planes de oficina abiertos. ¿A quién presento y cómo se evaluará mi desempeño? Si voy a pasar 40 horas a la semana más viajes para llegar a este lugar, tengo que asegurarme de que valga la pena mi tiempo. Han observado mis credenciales y han llegado a la conclusión de que soy una persona digna de consideración o, al menos, que tengo la capacidad para realizar la tarea antes de presentarse. Tu comentario refleja la actitud adecuada, pero desde mi perspectiva, es sorprendente cómo rápidamente muchos postulantes desmienten la suposición mencionada. Recientemente tuve una entrevista de 3 horas, y me ofrecieron el trabajo. Y al final el reclutador terminando la sesión dijo: obviamente eres un extrovertido. Pero no podría ser como no es lo que es la extroversión, sigo siendo introvertido. Simplemente lo finjo para la jornada de trabajo y luego me voy a casa y me acurruco en una pequeña pelota en la esquina hasta que es hora de acostarse. Es curioso cómo la gente asume cosas. Tuve una experiencia similar en una reunión. Todos pensaban que era muy sociable, pero en realidad solo estaba tratando de cumplir con lo que se esperaba. A veces, es más fácil hacer una actuación que ser uno mismo. Después de esos días, también solo quería relajarme y desconectar. Todos tenemos nuestras maneras de manejar las cosas, supongo. Esto debería estar más arriba. Si no voy a estar contento con el trabajo o el gerente no estará contento con lo que puedo traer a la mesa, todos serán miserables. Además, una forma de ver lo que aún no he visto en este hilo es tratarlo como una conversación, no una entrevista. Si todos están en alfileres y agujas, probablemente no sea el ajuste correcto. Quiero trabajar con un equipo con el que disfruto tener una conversación. Es cierto, encontrar un trabajo donde haya buena química es clave. Recuerdo una vez que tuve una entrevista que se sintió más como una plática relajada con amigos. Todos estaban cómodos, y al final, terminé disfrutando la experiencia, aunque no conseguí el trabajo. A veces es mejor buscar un ambiente donde realmente te sientas bien, en lugar de solo buscar un empleo. Hice esto recientemente. Seguían preguntándome si tenía más preguntas y me había quedado sin las preguntas planificadas previamente y pre-investigar que había preparado. No lo hicieron, pero preguntaban si había algo más que querían saber sobre mí o si tenían alguna preocupación sobre mí. /diagonal lo que dije hizo sentir mucho más seguro después de la entrevista. No estaba sentado preguntándome, había dicho algo mal. Además, obtuve el trabajo, así que supongo que hice algo bien. A veces, en entrevistas, no sabes qué esperar. Tenía muchas preguntas listas, pero al final me quedé sin más. Cuando me preguntaron si tenía dudas, eso me dio confianza. Sentí que podía abrirme y no estaba pensando en si había metido la pata. Al final, me ofrecieron el trabajo. Es curioso cómo a veces lo simple marca la diferencia. Una persona incluso usó su propio efectivo para equilibrar todo, y eso se usó para recompensarlos una vez que consiguió el trabajo. Interesante, pero esto es realmente malo para todas las partes involucradas.
Hablando prácticamente, a la compañía se le niega la oportunidad de solucionar por qué los números están equivocados y el solicitante simplemente pagó para mantener el problema en secreto. Vaya, eso también podría ser motivo de despido. Nunca invertiría mi propio dinero para solucionar un error de otra persona. Tenía un negocio que me hiciera esto. Ya estuve trabajando para ellos durante unos 12 meses. Tenían una nueva tienda de piloto barra diagonal concepto en la que me pidieron que trabajara ahí cuando salí a almorzar. El propietario cayó $7.38 en extra en el cajón. Como alguien que fue criado para equilibrar una chequera al centavo, pasé por cada recibo para tratar de encontrarlo y no pude encontrar cambios no dado que coincidiera con esto. Registré el exceso y los esfuerzos de mi reconciliación. Al día siguiente, el propietario me agradeció por la honestidad y el esfuerzo. Luego me ofreció un puesto de gerente en su tienda más grande. Más tarde descubrí que hicieron esta prueba a casi todos los gerentes barra diagonal gerentes de asistentes, y solo como 3 de 20 más que realmente habían pasado. Eso de ser honesto puede tener sus recompensas. Recuerdo que una vez en un trabajo, me pasó algo similar. Un compañero dejó un billete en la mesa y no se lo devolvió a su dueño. Decidí buscar al dueño y devolvérselo. Al final, eso me abrió la puerta para más confianza en el equipo. A veces, hacer lo correcto puede marcar la diferencia en tu carrera. Esto funciona, pero solo hasta cierto punto. Contratamos a una nueva persona la semana pasada, para reemplazar a alguien que decidió en el lugar para tomar jubilados temprano y tuvimos que luchar para conseguir a alguien. En resumen, aunque desearía poder ayudarlo a aprender cargas, necesitaba esa nueva contratación para tener tanta experiencia y experiencia amplia como pudieran. Si hubiera sido una segunda posición con el otro tipo todavía para aprender, eso es mucho espacio para dejar que alguien crezca en el papel y ciertamente tomaría a alguien marcando solo algunas de las casillas si pensara que encajarían bien. Pero cuando te atrapan con los pies planos como nosotros, me temo que simplemente no puedo arriesgarte a tomar demasiado tiempo para ponerse al día y voy por la persona en la habitación que marca la mayor cantidad de casillas y yo ha estado haciendo el trabajo más tiempo. A mí me pasó algo similar en el trabajo. Teníamos que cubrir una vacante rápida porque alguien renunció de la nada. Se sentía la presión, así que decidí que lo mejor era buscar a alguien con experiencia. Claro, me gustaría dar oportunidades a novatos, pero en ese momento necesitábamos a alguien que supiera lo que hacía. Al final, siempre es un balance entre riesgo y necesidad. Buena respuesta, nunca tengas miedo de mostrar brechas en el conocimiento, siempre prepárate para abordarlas. A veces puede devolver las preguntas y aprender algo sobre el empleador, no las he usado, me interesa aprender. ¿Tiene capacitación interna o apoya cursos externos para desarrollar mis habilidades y conocimientos? Sabes, una vez un amigo fue a una entrevista. No tenía idea de algunas herramientas que le preguntaron. En lugar de hacer como que sabía, admitió que no las usaba. Preguntó si la empresa ofrecía formación. Al final, le agradecieron por ser honesto y le dijeron que valoraban la curiosidad. No consiguió el trabajo, pero se llevó una buena experiencia. A veces, la honestidad resulta más valiosa que aparentar. Genial. Hablé del fútbol con nuestro VP, pero él me confundió con alguien más a quien también le gusta el hockey y yo jugué al principio. Tuve que seguir esta última temporada de playoffs para ver cómo lo hizo su equipo porque él vendría y dijera, ni siquiera digas nada. Lo sé. Como si tuviera alguna pista de lo que estaba pasando. A veces, es raro lo que pasa en el trabajo. Una vez hablé de fútbol con un jefe, pero se confundió de persona y pensó que sabía de hockey. Al principio no quise corregirlo, así que seguí la broma. Durante la temporada de playoffs, me preguntaba cómo le iba a su equipo y yo solo asentía. Al final, me di cuenta de que había sido gracioso, aunque no tenía idea de lo que decía. Necesitaría una gran cantidad de reconocimiento, como un amigo cercano o varios conocidos que trabajan para un lugar, para no tener preguntas genuinas. Probablemente este sea un mejor consejo para alguien fuera de la escuela que realmente no sabe lo que quiere, pero que realmente necesita un trabajo, que alguien que sabe lo que está buscando y quiere asegurarse de que el empleador cumpla con sus especificaciones. La red ha existido por un largo tiempo, por lo que investigar sobre cualquier tema es bastante sencillo. Incluso he seleccionado colores para mi vestuario, tomando en cuenta las tonalidades de los uniformes, si es relevante. Al encargarme de la selección de personal, es raro contratar a alguien que no haga preguntas sinceras o que no haya indagado un poco sobre el puesto. Las personas con años o incluso décadas en una industria no pueden tener preguntas que hacer.
Creo que es una tontería en el rango de todos solo porque no tienen preguntas. En muchas industrias, el trabajo es el mismo en todas partes, e incluso la cultura puede tender a ser la misma. Es una medida arbitraria si está contratando un trabajo donde el solicitante en cuestión ha estado en el campo durante más de 5 años. Si cuentas con más de 5 años de experiencia y estás postulando a un nuevo empleo en el mismo sector, es fundamental que tengas claro qué preguntas debes plantear. Esto te ayudará a comprender mejor la empresa y el puesto, asegurando que sea una buena opción para ti y que tus expectativas se alineen con lo que ofrecen. Esta es una parte conocida del proceso de entrevista y un solicitante bien preparado debería tener absolutamente algunas preguntas que hacer, pero para la mayoría de los trabajos es solo una actuación. Ni el entrevistador ni el entrevistado obtienen mucho de las preguntas o la respuesta a ellos, aparte de demostrar que pueden bailar el baile. Es cierto que muchas entrevistas son más una actuación que un verdadero diálogo. La mayoría solo busca cumplir con el formato. Recuerdo cuando mi amigo se preparó para una gran entrevista y, al final, las preguntas no aportaron nada relevante. Fue como un juego en el que ambos sabían que no había mucho en juego, pero igual hicieron lo que se esperaba. Al final, no se sintió ningún valor real en el proceso. Estoy un poco preocupado porque tenía algunas preguntas que hacer en una entrevista que tuve ayer, pero todos fueron respondidos en el transcurso de la entrevista. Al igual que, pude ver el espacio de trabajo en el que estaría, muchas preguntas que me habían mencionado naturalmente, y al final me di cuenta de todas las preguntas que ya he sido respondidas. Probablemente un poco único porque fue una entrevista muy exhaustiva, con una segunda entrevista también, así que no he terminado, pero me sorprendió que todo lo que pensaba que pidiera fue criado durante. Si el proceso es efectivo, los participantes se comunicarán sobre lo que se les preguntó y las respuestas que ofrecieron. Sin embargo, sería útil repasar ciertos detalles más adelante, como, me había preguntado sobre, cosa, pero, nombre de la persona con la que hablé antes, me explicó todo. Lo mismo aplica para, 3 cosas más. Esto podría abrir la puerta a una conversación diferente y a nuevas perspectivas sobre el mismo tema. La mayoría de las personas no buscan un engranaje en una rueda, están tratando de resolver si pueden soportar tener que trabajar con usted. Esto es lo más importante que aprendí después de ingresar a la fuerza laboral. Cuando me entrevisté, se sintió como si fueran disparando la mierda, pero luego me di cuenta de que les preguntaban a todos qué era su cosa favorita que habían comido recientemente. Algunas personas dijeron o no sé, mientras que describí con gran detalle un chimichanga bulgogi cortado en cuartos con sriracha y aioli jaja. Busco un entorno laboral donde se pregunte sobre la mejor comida que han disfrutado últimamente. Este es el tipo de conexión que valoro. Así es como conseguí mi trabajo. El gerente de contratación tenía casi una mirada estupefacta en su rostro que me ponía nervioso. Luego mencionó sobre dejar mi último trabajo y expliqué completamente lo que había sucedido. Trató de programarme durante las finales y no tomaría absolutamente no como una respuesta. Así que puse mis 2 semanas y trabajé hasta mi último día. Ella me dijo que recibiría una llamada en los próximos días. No salí del estacionamiento cuando recibí la llamada de mi nuevo gerente. Ella me dijo que era la mejor pregunta que había escuchado durante una entrevista y que la está guardando para uso futuro. Es interesante cómo funcionan las cosas a veces. Estaba nervioso por la entrevista y la reacción de la gerente me dejó un poco inquieto. Pero cuando le expliqué la situación de mi trabajo anterior, pareció impresionada. Lo más sorprendente fue recibir la llamada en el parking. Es genial saber que pude marcar la diferencia con una sola pregunta. A veces, ser honesto puede abrir puertas que no esperabas. Ella había hecho toda la investigación y la había traído con ella. Ella me mostró lo que habíamos escrito y todo era una conversación corporativa completamente sin sentido. Todo fue una tontería inútil. Luego pasé el resto de la entrevista explicando lo que realmente hacemos. La contratamos porque estaba organizada, preparada, realizó su investigación, hizo un análisis independiente, mostró habilidades de pensamiento crítico, fue directo y honesto sobre su conclusión y podría participar en una discusión crítica significativa. Me gustaría entender qué hace tu empresa, ya que parece que el único requisito para trabajar ahí es señalar las inconsistencias que presentan. Como alguien que tiene voz en la contratación. La actitud y la energía siempre marcan la diferencia. Te llevaré, alguien que probablemente necesite capacitación adicional, sobre una persona aburrida y blech, que encaja bien. Incluso si es falso, al menos finge que estás interesado, ansioso y un poco emocionado. Creo firmemente en falsificarlo hasta que lo hagas, el mundo administrativo es seco y aburrido. Tienes que tener entusiasmo y una personalidad decente.
no puedo estar más de acuerdo. La actitud realmente puede cambiar la dinámica en un lugar de trabajo. He visto personas con menos experiencia, pero con energía y ganas, destacarse por encima de otros más calificados. Al final, la vibra que traes y tu interés genuino pueden hacer una gran diferencia. A veces, hacer un esfuerzo por parecer entusiasta es el primer paso para realmente sentirlo. He estado en algunos lugares que atracan algunos puntos por formalidad excesiva. Esos son pocos y distantes entre sí, y no quieres trabajar para personas cuyo método de selección es dopeti. Es más que quieran que hagas un poco de su actitud / atmósfera tú mismo. Lo que puede ser tan simple como llamar a la recepción, decirles que vienes a una entrevista y preguntando cuál es el código de vestimenta para el lugar de trabajo y las entrevistas típicamente. Eso es ridículo. Cualquier persona con honestidad espera que los solicitantes hagan eso es un idiota. Trabajar para idiotas chupará la voluntad de vivir de ti. Siempre presente cada entrevista en un smoking completo, qué extrapolación tan absurda. A veces, en entrevistas, siento que la formalidad puede ser un problema. Recuerdo cuando un amigo llegó vestido de traje a un lugar que no lo esperaba. Fue extraño. Al final, solo necesitaba preguntar un par de cosas. Es como si algunos quieren que hagas la tarea antes. La presión de vestirte de cierta forma puede ser excesiva. Si trabajar es así desde el inicio, ya se siente mal. Malditos consejos de calidad aquí. Llamar con anticipación y pedir el código de vestimenta definitivamente mostraría a una empresa que está minucioso y orientado a los detalles. Dicho esto, mi consejo estaba lejos de aparecer en un smoking. En cambio, fue de vista a una muesca por encima de donde asumes que deberías estar. Pero en el mundo de los negocios, al igual que con el resto del mundo, suponiendo que te hará un trasero a ti y a mí. Llame con anticipación y pregunta. ¿Qué van a decir? No podemos decirte que tienes que adivinarlo bien. Jaja. Recuerdo que mi amigo una vez tenía una entrevista importante. Decidió no averiguar el código de vestimenta y asumió que podía usar algo casual. Cuando llegó, se dio cuenta de que todos estaban en trajes. Se sintió un poco fuera de lugar, así que terminó hablando menos de lo que quería. Aprendió que preguntar nunca está de más, así que ahora siempre verifica antes de un evento importante. De vez en cuando, me preguntarán, ¿puedes contarnos una broma en las últimas etapas de una entrevista? Mi estándar para bromear es, ¿sabías que una gacela puede saltar más alto que una casa de 2 pisos? Pausa después de todo, ¿las casas de 2 pisos no pueden saltar? Es suave, inofensivo, garantizado para reírse o reír. La broma de entrevista de trabajo ideal. Es curioso. Una vez, en una entrevista, me pidieron contar un chiste. Mencioné que un chiquillo contaba uno en su salón de clases. Su broma era sobre un pez que quería ser astronauta. Al final, todos se rieron porque realmente el pez no puede volar. A veces, lo simple es lo que más conecta, y eso es lo que busco en una entrevista también. También te acostumbras al rechazo. Me rechazaron directamente solo porque estaba tan nervioso en las entrevistas que no podía recordar nada de lo que sabía para no poder responder a sus preguntas correctamente. Finalmente llegué al punto en que nadie me hace preguntas que no he escuchado antes. Incluso me preguntaron si preferiría pelear 100 caballos del tamaño de un pato o un pato del tamaño de un caballo. Mi respuesta a esa hora es que me gustaría que los pequeños me llevaran a comer. Es curioso cómo la ansiedad puede jugarte en contra. Pasé por eso en varias entrevistas, me quedaba en blanco y no podía responder. Con el tiempo, ya nada me sorprendía. La pregunta sobre luchar contra esos caballos en miniatura fue extraña, pero me hizo pensar. A veces, es mejor hacer reír que dar una respuesta seria. Al final, siempre hay una forma de afrontar las cosas, incluso los momentos raros. Lo han visto en papel y decidieron que vale la pena hablar o que al menos soy capaz de realizar el trabajo antes de entrar. Todo su comentario es la actitud exacta correcta, pero diré que, al estar en el lado opuesto de la mesa, es sorprendente lo rápido que muchos candidatos demuestran que la suposición citada es incorrecta. Es curioso ver cómo algunas personas llegan a una entrevista con mucha confianza, pero luego no logran impresionar. Una vez un amigo fue a una entrevista muy convencido. Tenía el currículum perfecto, pero al responder preguntas básicas, se quedó en blanco. Fue incómodo. A veces, la realidad puede ser muy diferente de lo que se ve en el papel. La preparación es clave, pero también saber manejar la presión. Me quemé esto cuando fui a trabajar para una cadena local de tiendas.
Asumí que tuvieron éxito ya que se habían expandido de 2 ubicaciones a 6 en los últimos años. Resulta que la compañía privada era completamente no rentable y fue financiada por el padre del banquero de inversiones del propietario para que su hija pudiera tener un pasatiempo que la hiciera sentir importante. El CEO estaba regularmente en las noticias o invitado a los paneles para hablar sobre ser un empresario local exitoso y no pudimos superar la hipocresía de eso. Especialmente porque la compañía ha pasado alrededor de 15 años y aún no ha obtenido ganancias. Es curioso cómo a veces nos dejamos llevar por las apariencias. Trabajé en una tienda que parecía exitosa con muchas sucursales, pero resultó ser solo un pasatiempo para la hija del dueño. La falta de ganancias y la hipocresía de la CEO en los medios me sorprendieron. A menudo, lo que se muestra al público no refleja la realidad. Al final, aprendí que hay más detrás de las empresas de lo que parece. Mi supervisor en sus 20 odia ser llamado señora por esta razón exacta. Estoy bastante seguro de que si alguien la llamara señora en una entrevista que sería puntos en su contra, ya sea que sea una buena manera de juzgar a los candidatos jajaja en una nota relacionada. Solo siento que esto se aplica en entrevistas en las que todos los interesados son mayores que, como, 40. Si yo, una mujer de los 20 más jóvenes, había entrado en mi entrevista con mis carpinteros tardíos llamándoles señor y ma'am. ¿Trato? El contexto lo es todo. Es curioso cómo a veces una palabra puede cambiar la percepción que tenemos de las personas. Mi amiga también tiene un problema similar. No le gusta que la llamen señora porque siente que la hace ver mayor. Piensa que en situaciones con personas más jóvenes, como entrevistas, esa formalidad no encaja. Al final, todos queremos ser vistos como lo que realmente somos, sin etiquetas que nos definan. También entrevisté a las personas y solo quiero agregar que sí, el apretón de manos sí importa. No pensé que lo hizo hasta que me estreché la mano de un chico cuya mano estaba regordeta y sentí que podría aplastarlo si lo intentaba lo suficiente. Realmente le dio a toda la entrevista desde ese momento una sensación de que el tipo no era lo suficientemente bueno. No hace falta decir que tenía razón desde que lo atrapé en una mentira. Fui entrevistado por una persona que tenía un apretón de manos muy flojo. No obtuve el puesto, pero parece que tiene dificultades en su trabajo y no gestiona adecuadamente. A pesar de esto, sigue en su cargo en una oficina estatal. Me alegra no haber quedado bajo su supervisión, ya que evita hacerse cargo de sus deberes. Hay una delgada línea entre la confianza y la arrogancia, pero si hice bien mi trabajo en la entrevista, demostré cómo era el hombre adecuado para el trabajo para poder tener confianza. No veo nada malo en asumir que soy el hombre correcto del trabajo, y usando palabras que podrían ser un entrevistador para comenzar a imaginar que ya no hacen el trabajo. A veces, en entrevistas, hay que demostrar que eres la persona adecuada. Recuerdo una vez que fui a una entrevista y hablé con seguridad sobre mis habilidades. No exageré, solo expresé lo que podía aportar. El entrevistador sonrió y se notó que se imaginaba cómo sería trabajar conmigo. Al final, creo que eso marcó la diferencia. La confianza es clave, pero hay que saber manejarla. Internet ha existido durante tanto tiempo, hacer cualquier tipo si reconoce sobre algo es fácil. Incluso he elegido colores para mi vestido cerrado en función de los colores de sus uniformes si se aplica. Como alguien que también contrata a las personas, rara vez contrato a nadie sin preguntas genuinas. ¿O quién no ha investigado un poco sobre un trabajo? Parece que nuestros entornos laborales son bastante distintos. En los lugares donde trabajo, no se encuentra información sobre la cultura de oficina disponible en Internet. Esta falta de recursos en línea hace que sea complicado conocer cómo se vive el ambiente en otras organizaciones. Cada espacio tiene su propia forma de operar, lo que puede ser sorprendente al compararlo con lo que otros experimentan. Puede variar geográficamente y o por industria, pero para mí, generalmente hay una correlación bastante fuerte entre la cantidad de experiencia que tiene un candidato y la cantidad de preguntas que hacen. Muchos de ellos son formas sutiles, o al menos, tratando de ser sutiles. He escuchado casi todas las variaciones en este punto, formas de preguntar si también tenemos alguna política o regla establecida que fue su razón principal para dejar una posición anterior. Muchos del resto son algo contrario, ¿también hacemos? Nota para los lectores, la mayoría de estas preguntas no pueden ser falsificadas y provienen de la experiencia real, tanto positiva como negativa, que alguien ha tenido. No haga preguntas solo para que pueda decir que ha hecho preguntas, pero también no dude en hacer las cosas que realmente desea saber. Sus preguntas deben ser tan auténticas como el resto del proceso. En mi experiencia, he notado lo mismo. Los candidatos con más trayectoria suelen tener preguntas más profundas.
Recuerdo a un amigo que solía hacer preguntas específicas sobre el ambiente laboral, especialmente sobre cómo manejaban los conflictos. Eso realmente reflejaba su vivencia en trabajos anteriores. Al final, tener curiosidad genuina puede marcar la diferencia. Es mejor no solo preguntar por preguntar, sino hacerlo por lo que realmente te importa. La preparación a menudo se correlaciona directamente con el interés en la posición. Las preguntas bien pensadas son un gran indicador de preparación. No fue hasta que estuve al otro lado del panel de la entrevista que me di cuenta de cuánta diferencia hace. He estado directamente involucrado, ya sea como el coordinador o un miembro del panel, donde las preguntas relevantes bien pensadas ayudaron a decidir al solicitante exitoso en aproximadamente 8 a 10 entrevistas. A menudo colocaba a personas menos experimentadas por encima de personas experimentadas. En 2 casos colocó a las personas sin experiencia directa en la posición exitosa del solicitante. Las preguntas eran importantes, ya que nos dio, como los posibles empleadores, una sensación de dónde necesitaría ser desarrollado el solicitante, qué tipo de apoyo necesitarían, qué tan rápido podrían ponerse al día y varias otras cosas. Cada uno ha sido un indicador bastante bueno de la calidad del solicitante y nos ha permitido prepararnos para una integración perfecta en el equipo. Por ejemplo, en su primera semana después de la orientación, hemos podido proporcionarles no solo un nivel base de trabajo en el que puedan aliviar, sino también identificados y configurar la capacitación interna y otro soporte. Por el contrario, ha habido algunas veces cuando hemos experimentado que los solicitantes bailan el baile y algunos que hemos tenido que asumir porque ya hemos readvertido el puesto y no tenemos tanta respuesta como nos ha gustado. Hemos tenido las preguntas de baile, ¿y cómo es la cultura? ¿Cómo se ve un día de trabajo sin preguntas de seguimiento que busquen detalles? ¿Y más o menos no han funcionado tan bien? Hay un valor real en la investigación, la preparación y las preguntas. Es interesante ver cómo las preguntas en una entrevista pueden cambiar el resultado. Recuerdo que en una ocasión, un amigo se preparó mucho para una entrevista. Hizo preguntas específicas y mostró interés real. Al final, logró el trabajo, incluso superando a alguien con más experiencia. Esa experiencia nos enseñó que a veces, la preparación y el interés pueden ser más determinantes que un currículum impresionante. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.